de escribir, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y explica, porque donde hay celos y contención, celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y termina ahí el texto diciendo lo siguiente: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por instruirnos con ella, porque ella, Señor, es buena para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, a fin de que nosotros crezcamos, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. No para nosotros mismos, sino para ti. Ayúdame, Padre Celestial, a predicar tu palabra correctamente, con verdad, Señor, con temor y respeto. Y que de la misma manera todos nosotros como iglesia también escuchemos tu palabra con reverencia, temor y respeto. Que solamente tú eres digno, Señor, de ser escuchado atentamente. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. El último versículo que acabamos de leer dice: a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Lo dice en la traducción en el lenguaje actual. ¿Cuántos queremos la paz? Yo creo que todos, ¿cierto, mis amados hermanos? Todos buscamos la paz. Y es más, la palabra de Dios nos instruye a que busquemos la paz. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios nos instruye a que seamos buscadores de la paz. Pero ¿de dónde o cómo podemos nosotros conseguir que haya esa paz? Pues, hermanos, aquí el apóstol o el discípulo Santiago en esta epístola nos enseña cómo es que se siembra la paz para aquellos que buscan la paz, porque la paz se siembra, mis amados hermanos. Ustedes dirán, ¿por qué dice esto si dice que iba a hablar de la sabiduría? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues tiene que ver mucho, mis amados hermanos, porque la paz es una manifestación de la conducta, o la paz es un resultado de la conducta que todos nosotros tenemos. El que quiere la paz y la busca, procura la paz. El que se ve en conflictos, en disensiones y en pleitos, es porque en algún momento no ha buscado esa paz. Y yo hoy quiero, mis amados hermanos, hablarles precisamente de las características de lo que no es la sabiduría que viene de lo alto, sino de la sabiduría falsa. Nosotros terminamos el mensaje del domingo pasado con una analogía del caballo glomedario. No sé si ustedes se acuerdan, que para que el caballo sea guiado por el Señor o sea moldeado al carácter del Señor, tiene que ser manso, tiene que estar amansado en las manos del Señor. No puede relinchar, no puede ser rebelde, no puede ser contrario a la voluntad del Señor, sino que tiene que seguir constantemente lo que su amo o lo que el que está montando el caballo le dice, y tiene que seguir las indicaciones de aquel que lo lleva le dice. O sea, si el que va montando en el caballo le dice tienes que ir para este lado, pues el caballo, ¿qué hace? Va para allá. Pero si el que lo va montando le dice para este lado, el caballo, si es obediente y es manso, va para ese lado, mis amados hermanos. Pero ¿sabían ustedes, mis amados hermanos, que a veces nosotros no somos mansos, que no nos dejamos amansar por el Señor, que somos rebeldes en muchas ocasiones, que en muchas ocasiones no obedecemos ni escuchamos la voz de nuestro Dios? ¿Cuáles son las características de la sabiduría que no viene de lo alto, mis amados hermanos? Porque los que no son mansos, eso es una característica que muestra
que no está siendo instruido o no tiene en su corazón la sabiduría que viene del Señor. En el versículo 14, mis amados hermanos de Santiago, que es el que vamos a venir hablando, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice la palabra del Señor. Todas las cosas tienen características, ¿cierto que sí? Los hijos, ¿a quién se parecen? A sus padres, ¿cierto? El Señor Jesús enseñó en Juan 3, versículos 5 y 6, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el que nace del Espíritu tiene las características ¿de quién? De aquel que es el Espíritu, del Espíritu Santo, del Señor. Si hemos nacido del Padre, de nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el que es nacido de la carne, carne es. O sea, cada cosa o cada persona o cada creyente tiene o las características de Dios, o el que no cree tiene las características de que no es de Dios, que no ha nacido de Dios. Los hijos se parecen a los padres, ¿cierto que sí? Tienen todas las cualidades y las características de sus padres, tienen hasta los rasgos físicos de quien han nacido, de sus padres. Son un mini de sus padres, son un mini de sus padres. Por ejemplo, yo, cuando a mí me ven, yo tengo, o sea, en lo físico, me parezco mucho a mi papá. Cuando usted ve una foto mía y ve una foto de mi papá, en lo físico nos parecemos muchísimo, mis amados hermanos. Nos parecemos harto. ¿Por qué? Porque yo fui engendrado por Él. Si nosotros somos engendrados por el Señor, por nuestro Dios, nos debemos parecer al Señor. O sea, tenemos las características de quien hemos sido engendrados, ¿cierto que sí? Por naturaleza tenemos esas características del que está sentado en el trono, del que está en los cielos, donde debemos nosotros poner nuestra mirada y parecernos cada día más a Él. Pero resulta, mis amados hermanos, que pueden haber otras características que no provienen de Dios. ¿Cómo podemos nosotros identificar a una persona que no tiene las características, que ha nacido del Señor o tiene la sabiduría que viene de lo alto? Pues aquí en el versículo 14, precisamente Santiago nos dice algunas características de la sabiduría que no es de Dios, de la sabiduría que es falsa. Estuvimos viendo el domingo pasado, mis amados hermanos, que ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento. La sabiduría es hacer lo que conocemos, aplicar el conocimiento a cada área de nuestra vida. Y cuando nosotros aplicamos precisamente el conocimiento a cada área de nuestras vidas, o a todo lo que hacemos, o cómo nos relacionamos con los demás, ahí es donde se conoce cuáles son las características de cada quien y de dónde viene la sabiduría de cada quien. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos, empieza diciendo la epístola, empieza diciendo Santiago ahí, celos amargos. ¿Qué significa esa palabra celos amargos, mis amados hermanos? Celos amargos significa envidia destructiva que divide y causa conflictos. Repito, envidia destructiva que divide y causa conflictos, los celos amargos. Cuando el Señor Jesús entró al templo y vio a todos que estaban vendiendo y haciendo intercambios de monedas, que habían allí un mercado ahí completo, el Señor entró y tumbó todo lo que había allí. Y dice ahí la palabra de Dios, dice que los celos, el celo de tu casa me consume. Ese fue un celo santo por el Señor. ¿Por qué? Por el templo. Pero hay otros celos que no son del Señor. Y esos celos son los celos amargos. Los celos amargos.
aquellos que amargan nuestro corazón, y no solamente amargan nuestro corazón. Cuando tenemos esa característica, que es la característica de una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es una sabiduría falsa, que no proviene de Dios, esos celos amargos tienen unas consecuencias, mis hermanos. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? División y causan conflictos. División y causan conflictos. La sabiduría que viene de Dios, mis amados hermanos, no causa división ni causa conflictos. Todo lo contrario, edifica, no solamente en el hogar, en el trabajo, mis amados hermanos, sino también en la iglesia. Porque la sabiduría que viene de Dios, mis amados hermanos, busca la edificación, no busca la destrucción, ni menos la división. Todo lo contrario, se procura la unión constantemente. En Proverbios, capítulo 14, versículo 30, dice la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que los celos amargos o la envidia son como un cáncer que no solamente destruye mi vida y mi corazón, sino que también destruye la vida de otros. Dice la palabra de Dios en Hebreos que mirad que ninguno deje de alcanzar esta gracia, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ustedes sabían, mis amados hermanos, que la amargura o los celos amargos contaminan no solamente mi vida, sino que contaminan la vida de los demás, los que tengo cerca, contaminan. Y todos sabemos, mis amados, que la contaminación no es buena. Cuando nosotros salimos acá a la ciudad y se ve semejante nube de contaminación muchas veces sobre Bogotá, y usted respira ese aire, por eso es que a veces hay muchos problemas respiratorios, y hay virus, hay enfermedades. Pues cuando el corazón, mis amados hermanos, está lleno de amargura, de celos amargos, contamina y enferma mi vida, y contamina y enferma la vida de otros que están cerca de mí, porque esa amargura y esos celos amargos se hacen notar, se evidencian, mis amados hermanos. ¿Qué causan esos celos amargos? Dividen y causan conflictos. La sabiduría que viene de lo alto nos llama al corazón apacible. ¿Qué es un corazón apacible? Un corazón manso, tranquilo y en paz, en el reposo del Señor. El Señor que nos instruye cuando nosotros, mis amados, tenemos problemas en nuestra vida, que esperemos en Él, que reposemos en Él, que descansemos en Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque muchas veces las cargas y los conflictos de la vida y las presiones de la vida, en vez de producirnos en nuestro corazón apacibilidad o un corazón apacible, lo que causan es amargura. Entonces ahí es cuando nosotros, mis amados hermanos, cuando no identificamos y no aplicamos la sabiduría correcta, cuando hay conflictos y cuando hay toda clase de problemas y se llena de amargura mi corazón, se manifiestan en lo que hablamos, en cómo nos expresamos, en las quejas, en las murmuraciones, en los chismes. Y eso evidencia que la sabiduría que decimos tener, mis amados, no proviene de Dios. Proverbios 14:30 en la traducción en lenguaje actual dice: mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo, o por eso la amargura te destruye por completo. Porque la envidia y la amargura son semejantes, mis hermanos. ¿Qué es la envidia? Una amargura que se lleva en el corazón por el progreso de otro, porque Dios está bendiciendo a otro. Entonces, cuando uno mira que el hermano le está yendo bien, o cuando otra familia le está yendo bien, o es que mire, mi vecino pintó la casa o hizo tal arreglo, o tal persona compró una bicicleta nueva, una moto nueva, o es que mire, está estrenando zapatos. Y cuando no tenemos la sabiduría que viene de Dios,
inmediatamente, como no la tenemos y tenemos la que no viene de Dios, ¿qué sucede? Inmediatamente el corazón empieza a maquinar. ¿Y por qué a mí no? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué tal cosa? Y eso no es todo, eso no se queda ahí, mis hermanos. Empezamos a decirle a otro, eso tuvo que ser que alguien, quién sabe a quién se los quitó, de dónde los sacó. Por ahí debe estar haciendo algún chanchullo por ahí por debajo. Amargura, celos amargos, mis hermanos, que contaminan mi corazón y contaminan a otros. El contexto de este capítulo o de estos versículos que estamos viendo de Santiago 3 nos hablan de la lengua. Y qué coincidencia que primero nos hable de la lengua y después hable de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Eso no es coincidencia, mis amados hermanos. Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, miremos todo el contexto, todo, no solamente de la epístola, sino del capítulo inmediato. Y en el capítulo inmediato nos está hablando de la lengua y la amargura o los celos amargos. La primera evidencia que uno muestra cuando uno está amargado o cuando tiene envidia o celos amargos es cómo habla, cómo usa la lengua. Ahí es donde uno puede ver la evidencia, esta persona está amargada. No, yo no estoy amargado, yo ya perdoné, pero sigue expresando lo mismo. Pues ahí no ha perdonado. Porque una persona que perdona, mis amados hermanos, no sigue hablando igual. Una persona que ha perdonado y que no tiene amargura en su corazón empieza a ser agradecida. Empieza a decirle al Señor, gracias Señor. Empieza a bendecir al que tiene al lado. Empieza a bendecir al vecino. Empieza a bendecir al amigo. Empieza a bendecir hasta a los enemigos. Porque tiene un corazón apacible y no amargado, mis hermanos. La palabra celos viene del griego etzelos, con D al principio. Y viene de una raíz que significa estar caliente o entrar en ebullición. Cuando uno, hermano, está con celos amargos o tiene amargura o envidia en el corazón, es como si usted tuviera una olla, todo el fuego. Ya está en ebullición. Está caliente. Y empieza a salir humo. Está en ebullición, se está quemando. En su corazón se está quemando. Y el Señor no quiere eso, que lo tengamos en el corazón, que estemos en ese estado de ebullición. Cualquier cosa que caiga en una olla caliente se consume. Y por eso es que cuando llega la palabra o vamos a escudriñar la palabra, se consume y no da fruto. Porque hay celos amargos en el corazón, hermano. Estamos en ebullición muchas veces. ¿Y cómo podemos nosotros, mis amados hermanos, pedirle al Señor que saque la amargura de nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros identificar o hacer que no hayan celos amargos en mi corazón? Entregándonos al Señor, convirtiéndonos al Señor, arrepintiéndonos de corazón y perdonando. Porque por lo general, mis amados hermanos, la amargura viene cuando ha habido alguna herida o cuando ha habido una ofensa y no la hemos perdonado. Está esa herida abierta ahí y por no haber perdonado, por ahí supura la sangre. Por ahí supura el dolor. Por ahí supura la amargura. Y el único que puede sanar eso es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Celos amargos. Ustedes sabían, mis amados hermanos, que la amargura tiene un significado en griego bastante interesante. Vea lo que dice. Significa atravesar, perforar, agudo, algo puntiagudo que causa y hiere a los demás. La amargura, mis amados hermanos, es como puede que sea una aguja capotera. ¿Cuántos conocen las agujas capoteras? Bueno, allá mi hermana Mirley conoce. Esa aguja capotera, aunque es pequeña, ¿qué sucede si esa aguja se clava en el corazón? ¿Puede causar la muerte o no? Claro, porque es que el corazón es tan sensible y tan delicado que cualquier cosa que lo toque o se perfore el corazón con una aguja, lo puede hasta matar. ¿Sabían ustedes, mis amados hermanos, que cuando manifestamos celos amargos, amargura que sale por nuestra boca hacia los demás, puede causar la muerte espiritual o emocional y psicológica de una persona?
Aunque usted considere o yo consideremos que no, pero es que lo que yo le estoy diciendo no fue tan grave. Y resulta que para la persona sí fue grave. Es como una aguja capotera clavada en el corazón. Y nosotros no estamos llamados para matar ni asesinar la vida espiritual de nadie, ni la vida emocional ni psicológica de nadie, sino todo lo contrario, edificar las vidas con nuestras palabras. La persona que tiene celos amargos habla mal, mis hermanos, habla como con sentido de punzadas, manda punzadas, como una aguja, con la motivación y con la intención de atravesar a la otra persona. Ustedes podrían creer, mis hermanos, que desde aquí yo estuviera lanzando punzadas con fin de atravesar a las personas. Desde este lugar, mis amados hermanos, y desde donde nosotros estemos, debemos hablar palabras que edifiquen a las personas. ¿Y qué más que edificar a las personas que la palabra de Dios? Por eso la palabra de Dios debe estar en nuestra boca de continuo, porque ella es la que edifica la vida de las personas. Miren, mis amados hermanos, que les voy a ilustrar con la misma palabra de Dios un suceso o unos personajes o dos personas que vivieron o que tuvieron este problema de los celos amargos. Un ejemplo, Caín y Abel. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Yo creo que todos, ¿cierto? En la vida de Caín, los celos amargos se reflejan en su relación con su hermano. Y nosotros no podemos reflejar con nuestros hermanos la amargura o los celos amargos, como sí le sucedió a Caín con su hermano Abel. Según la Biblia, mis amados hermanos, y esto se encuentra en Génesis 4, del versículo 1 en adelante, según ese texto bíblico, dice que Caín, para resumirles, Caín y Abel presentaron ofrendas delante de Dios. Caín y Abel presentaron ofrendas delante de Dios. Caín ofreció de los frutos de la tierra, porque era labrador de la tierra, mientras que Abel llevó lo mejor de su rebaño, el primogénito del rebaño, de las ovejas, el primogénito. ¿Qué sucedió? Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que despertó en él celos intensos de amargura en Caín. ¿Por qué sucedió esto, mis hermanos? Porque no presentó una ofrenda agradable delante del Señor. ¿Y cuál es la ofrenda agradable delante del Señor? La que el Señor diga. Resulta que Caín le dio del fruto de la tierra, mientras que Abel le dio de los primogénitos de las ovejas. Y si nosotros vemos el contexto general de toda la Biblia, el Señor lo que pedía que era los primogénitos de los corderos, sin mancha, sin arruga. ¿Quién fue presentado delante de Dios él mismo para morir por nuestros pecados? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Resulta que Caín presentó lo que él quiso, mientras que Abel presentó lo que Dios le pidió, lo que a Dios le agradaba. Caín presentó lo que no le agradaba. ¿Qué sucedió con esto, mis amados hermanos? Resulta que Caín tuvo celos en su corazón, celos amargos, los cuales lo consumieron al punto de que se llenó de ira y de resentimiento. Decidió asesinar a su hermano en el campo. Su envidia no solo mostró su incapacidad para aceptar su propio error, sino también su deseo de eliminar a aquel que consideraba su competencia. Entre la misma iglesia, mis amados hermanos, muchas veces estamos en competencia y resulta que en la iglesia no debemos competir porque todos somos delante de Dios iguales. Él no hace acepción de personas. Aquí no hay competencia, que es que yo quiero el puesto más privilegiado de la iglesia, que yo quiero los mejores puestos. Y hay una competencia muchas veces entre los mismos hermanos. Entre los mismos de la familia hay una competencia, hay una rivalidad tan exagerada, mis amados hermanos. Y todo esto proviene ¿de dónde? Del error.
de la sabiduría que no viene del Señor, de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, porque la sabiduría que viene del terrenal, animal y diabólica, lo único que busca es competir y tener rivalidad, conseguir puestos, mientras que delante del Señor, la sabiduría que viene de Él no busca que nosotros estemos compitiendo o estemos en rivalidad por puestos, no. Lo que busca es la edificación de todos, así como de mi vida, así como la de todos. Como consecuencia de estos celos amargos que tuvo Caín en su corazón, ¿qué sucedió? Dios lo castigó, condenándolo a ser errante y fugitivo en la tierra, marcado para que nadie lo matara, pero también separado de la presencia divina. Mis hermanos, hay un peligro para todos nosotros cuando no buscamos la sabiduría que viene de Dios y dejamos que nuestro corazón se llene de amargura o de envidia. ¿Cuál es ese peligro? Que la amargura tiende a apagarnos espiritualmente y separarnos de la presencia de Dios. Una persona amargada es una persona que deja de orar. Una persona amargada es aquella que deja de buscar la palabra, la instrucción del Señor. Deja de obedecer al Señor. ¿Qué le sucedió a Caín? Pues Dios lo castigó, mis amados hermanos, porque dejó que su corazón se llenara de envidia, de resentimiento y de celos amargos contra su hermano. Y fue destituido de estar siempre delante de la presencia del Señor. Otra característica, mis amados hermanos, de la falsa sabiduría, la que no proviene de Dios, es la contención en el corazón. La contención en el corazón. ¿Qué es la contención? La contención es el espíritu de disputa, el espíritu de competitividad, de rivalidad, de ver siempre a la persona que tengo al lado como mi enemigo y con el que yo tengo que competir. Rivalidad es el acto de competir por lo mismo contra otra persona. ¿Cuántos estamos acá para venir a adorar y alabar al Señor? Todos venimos a lo mismo, ¿cierto, mis amados hermanos? Todos venimos a escuchar la palabra del Señor, a ser instruidos por la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede cuando en nuestro corazón no está el genuino interés o la motivación de buscar al Señor, sino que venimos con otras intenciones totalmente contrarias a eso? Pues empezamos a mirar a ver qué conseguir. Empezamos a buscar contra quién competimos, a tener rivalidades, al que más luce, al que más se ve, al que más se muestra. Y resulta que delante de Dios esa sabiduría no es la correcta. Nosotros venimos aquí con el corazón lleno de la sabiduría de Dios a buscar, a adorar y todos buscar el mismo objetivo, que es aprender del Señor. La contención, mis amados hermanos, es una palabra griega que nos habla de rivalidad y ambición egoísta. Rivalidad y ambición egoísta. Este tipo de actitud refleja una motivación egocéntrica que provoca divisiones y conflictos dentro de la misma comunidad, no solamente en las familias, sino dentro de la misma comunidad cristiana. Crea conflictos y divisiones, las rivalidades. Por eso nosotros debemos tener claro, mis amados hermanos, que aquí no venimos a buscar, sino solamente adorar y exaltar y aprender del Señor. Lo que el Señor nos quiera dar es bienvenido. Pero hermanos, no venimos a buscar nada más, sino solamente eso. No venimos a buscar puestos, posiciones, que ganar, que sacarle al hermano, mirar a ver si me he visto mejor que el hermano o no me he visto mejor que el hermano. No venimos a competir ni a tener rivalidades, mis amados hermanos, porque aquí todos venimos a buscar el rostro de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él proviene la verdadera sabiduría. Todo lo que no provenga de Él, mis amados hermanos, de otro lado tiene que provenir.
Y eso se manifiesta con características específicas, las cuales las estamos viendo esta mañana. Otra característica de la falsa sabiduría, mis amados hermanos, es la jactancia y la mentira. La jactancia y la mentira no son parte de la sabiduría que viene de lo alto, sino de la falsa sabiduría que viene de lo terrenal, de lo animal y de lo diabólico, como lo dice ahí mismo la palabra. ¿Qué es la jactancia y qué es la mentira? La jactancia es el orgullo y engaño que distorsionan la verdad. Jactancia es el orgullo y el engaño que distorsionan la verdad. Es fanfarronear, es jactarse, hacer alarde o gloriarse uno mismo de algo que uno por sus propias fuerzas no ha conseguido. No debemos hacer alarde ni fanfarronear de las cosas que tenemos, porque todo proviene de la mano de Dios, mis amados hermanos. Una persona que hace alarde o fanfarronea de lo que tiene, es una persona que tiene en su corazón la motivación de ser admirado por las personas. Y esa sabiduría no es la que viene de Dios, porque nosotros no venimos aquí a ser admirados, ni a ser aplaudidos, ni a ser, ¿cómo se dice esa palabra? Ganar la atención o ganar la aprobación de las personas, o que nos den elogios, porque nosotros no venimos aquí a que nos elogien. Aquí el único que se le dan los elogios es al Señor, de quien vienen todas las cosas, y nosotros nos gloriamos en el Señor, mas no nos gloriamos en nosotros mismos. ¿Qué pasaría si yo aquí empezara, mis amados hermanos, a elogiarme a mí mismo y a empezarle a contar a ustedes los logros que yo conseguí? Es que yo he hecho tal cosa, he hecho tal viaje a tal lugar, yo predico así porque yo hice tal cosa. Eso es una característica de una persona que no tiene la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros tenemos el discernimiento y la claridad en nuestra mente de lo que no es la sabiduría de Dios, podemos identificar las personas que no tienen la sabiduría de Dios. Y con lo que buscan son cosas totalmente contrarias a los propósitos de Dios. Fanfarronear y elogiarse o gloriarse uno mismo en lo que uno tiene, mis amados hermanos, no tiene en ningún lado el propósito de glorificar a Dios, sino glorificarse a uno mismo o buscar aplausos uno mismo. Y por eso es que muchas veces, mis amados hermanos, no fluye como debería ser la presencia del Señor en nuestras vidas, porque no buscamos la gloria de Dios. Santiago advierte que aquellos que actúan con envidia y rivalidad y tienen la jactancia y la mentira en su corazón, no deben de presumir de estar en la verdad. La jactancia aquí se refiere a una actitud de superioridad falsa y engañosa. Mentir contra la verdad implica vivir en hipocresía, afirmando tener sabiduría divina mientras se actúa con motivaciones pecaminosas. Eso es mentir contra la verdad, mis amados hermanos. Porque uno, cuando miente contra la verdad, tiene la característica, mis amados hermanos, de decir: yo tengo como propósito que el Señor bendiga nuestras vidas, o que el Señor edifique, o que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida. Pero resulta que cuando usted se la pasa fanfarroneando, jactándose de sí mismo, con mentiras, y ahí podemos ver, mis amados hermanos, que lo que dice no va de acuerdo con lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Está mintiendo contra la verdad todo aquel que dice que quiere hacer el bien de las personas, pero se jacta y miente contra ellas, o tiene un espíritu de rivalidad o competencia contra los mismos hermanos o en la familia. Esto se refiere a no negar la verdad, la naturaleza de la verdad y de sus motivaciones. Jactarse no hace parte, mis amados hermanos, de la sabiduría que viene de Dios, ni mucho menos los celos amargos, ni mucho menos la contención y la rivalidad.
¿Cuáles son los orígenes, mis amados hermanos, de la sabiduría falsa? En el versículo 15 de Santiago 3 nos lo dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Una persona que tiene celos amargos en su corazón, que se amarga contra todo el mundo, que se queja por todo, que murmura de los demás, que es chismosa y habla de los demás, una persona que se jacta a sí mismo de lo que tiene y no le da la gloria a Dios, y una persona que miente, mis amados hermanos, es una persona que no posee la sabiduría que viene de lo alto. Porque aquí lo dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Pero sí dice de dónde viene. Es terrenal, animal y diabólica. Esta palabra terrenal, mis amados hermanos, significa limitada a los deseos y a las perspectivas humanas. Nosotros como cristianos no tenemos perspectivas humanas, sino que tenemos la perspectiva de la vida eterna. Cuando nosotros tenemos perspectivas netamente terrenales y humanas, buscamos lo terrenal y lo humano, ¿cierto? Y descuidamos lo que viene de arriba. Descuidamos lo eterno, la vida eterna. Y es ahí donde, mis amados hermanos, nos limitamos netamente a lo terrenal. Y cuando nos limitamos netamente a lo terrenal, es ahí donde se expresa la sabiduría terrenal. Una persona que solo busca lo terrenal va detrás solamente de lo terrenal y no busca lo celestial. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de una persona que busca solamente lo terrenal? Nunca uno podrá verlo hablando palabras que digan que espera solamente que su esperanza está arriba, que su esperanza está en lo que viene de Dios, que su esperanza está en que Jesucristo vuelva, sino que constantemente está diciendo el éxito personal, quiere que la ropa más lujosa, y etcétera, mis amados hermanos. Y no estoy diciendo que seamos descuidados, no. Pero, mis amados hermanos, la sabiduría que viene de lo alto se enfoca completamente en la vida eterna que proviene y que nos enseña el Señor. No se enfoca en lo terrenal, no se limita a los deseos humanos, sino que va mucho más allá. Esta sabiduría terrenal, mis amados hermanos, está limitada a los deseos precisamente mundanos y terrenales. Y esta sabiduría no proviene de Dios. En 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está hablando de la sabiduría terrenal. ¿Cómo se identifica? Con las contiendas, los celos y las disensiones, los desacuerdos, el estar en constantes peleas, en pleitos. Y Pablo les hace una pregunta: ¿no son carnales y andáis como hombres? O sea, limitados solamente a lo terrenal. Esta sabiduría no es la que viene de Dios, ni no es la que estamos aprendiendo del Señor. Otro origen de la sabiduría falsa, animal, terrenal, animal. La animal significa guiada por las pasiones y los deseos carnales. Cuando usted ve a los animales, están dirigidos o cómo actúan, mis hermanos, cómo es la conducta de los animales. Es netamente por los impulsos, netamente por lo sensitivo, por los impulsos, por los instintos. Actúan por instinto, mas no actúan por guianza de Dios. Y nosotros no debemos actuar o tener nuestra conducta, o debemos de tener todo lo que hacemos en nuestra vida guiados por los impulsos, ni por lo sensitivo, ni por los instintos, sino que debemos ser guiados por la sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que viene de lo alto está en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Cuando alguien actúa bajo el instinto natural, sin la guianza del Señor, es una persona que se acelera con todo, que se emociona con todo y toma decisiones aceleradas.
Mientras que una persona que tiene la sabiduría que viene de lo alto espera en la respuesta del Señor y busca la dirección del Señor. Su conducta es un reflejo, una característica de que sabe esperar en Dios y no actúa por los instintos. Otro origen de la sabiduría que no proviene de lo alto, sino que es falsa. La sabiduría que viene del origen diabólica, terrenal, animal y diabólica, influenciada por el engaño y la división del enemigo. En Juan 8, 42 al 47 nos ilustra esto precisamente, mis amados hermanos. Dice, Juan 8, versículo 42 al 47, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, diciéndole a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice el Señor. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios o tiene la sabiduría que viene de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahí podemos ver, mis amados hermanos, cómo la sabiduría que es diabólica, que no proviene de Dios, tiene ahí. Jesús describió las características de esa sabiduría. No andan en la verdad. Otra cosa, no aman a nadie, porque el Señor les dijo, ciertamente me amaríais. Viven en constante mentira y siempre buscan el mal de los demás. No buscan edificación de nadie, mucho menos de sus hermanos o de sus familiares o dentro de la misma iglesia. Y esto le sucedió a quienes, a los fariseos, que supuestamente tenían sabiduría de Dios, ¿no? Pero hacían todo lo contrario a lo que es la sabiduría de Dios. Porque buscaban más que glorificar a Dios, buscaban su propio beneficio, hacer alarde de su sabiduría o de su conocimiento y rechazaban constantemente al Señor Jesucristo, no lo amaban. Con esta sabiduría, ¿qué generaban? Generaban desorden y generaban divisiones, porque muchas personas dividieron, mis amados hermanos, o apartaron de las palabras del Señor a otras personas que genuinamente querían escuchar al Señor, con una sabiduría que no venía de lo alto, aunque al parecer sí parecía que era de Dios, pero no era de Dios, porque no tenían las motivaciones y las intenciones que vienen del Señor, sino sus propias intenciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la sabiduría, mis amados hermanos, falsa y que no proviene de lo alto? ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 16 de Santiago 3, ya para terminar. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perturbación significa confusión, desorden y caos en la comunidad. Inestabilidad, tumulto, alteración del orden, perturbar el orden o el estado natural de las cosas. La sabiduría que no viene de Dios, sino que viene de lo terrenal, de lo animal y de lo diabólico, siempre divide y siempre causa desorden, mis amados hermanos. No hay estabilidad en una persona que no tiene la sabiduría que viene de lo alto. Y esta clase de sabiduría, mis amados hermanos, trae como consecuencia que impide el desarrollo normal
de las cosas, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pone en un estado de agitación todas las cosas y no en un estado de tranquilidad, de paz y de calma. Y nosotros debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de no tener la sabiduría que viene de Dios, sino tener la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Siempre debemos procurar la edificación de las personas que están cerca de nosotros, la construcción de la paz de los que están cerca de nosotros, porque eso buscó el Señor de nosotros. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto. Otra consecuencia de la sabiduría falsa es que genera toda obra perversa. Y las obras perversas vienen de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5, 19 al 21 nos lo dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, mis hermanos. Debemos tener cuidado de dejar albergar en nuestro corazón celos amargos, contención, jactancia, de buscar nuestra propia gloria y no la gloria de Dios, de las mentiras. Debemos guardar nuestro corazón de estar en rivalidades y en competencias o en estar compitiendo contra nuestros propios hermanos, en tener la intención solamente de lucirnos y estar como en una carrera, pero para ganarle al otro. Aquí no buscamos ganarle a nadie, aquí lo que buscamos, mis amados hermanos, es glorificar el nombre de nuestro Dios, exaltar el nombre de nuestro Dios. Y esa es la sabiduría, mis amados hermanos, que debemos buscar. Y debemos evitar la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Porque esa sabiduría no es para edificación ni es para paz, sino que es para destrucción y es para dañar no solamente mi vida, sino la de los demás y de la relación que tenemos aquí dentro de la iglesia y con todas las personas. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a guardar el corazón de una sabiduría que no viene del Señor. Muchas veces pensamos que tenemos conocimiento de la palabra, pero cuando la vamos a aplicar, mis amados, resulta que no sale de lo que conocemos de Dios, sino que sale todo lo contrario. Estamos destruyendo, estamos hiriendo a las personas muchas veces, mis hermanos, y debemos analizarnos nosotros mismos si la sabiduría que decimos tener proviene de Dios, proviene de Dios o es terrenal, animal y diabólica. En esta mañana, mis amados hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojos, a que dispongamos nuestro corazón para adorarlo, a que entreguemos nuestro corazón para que Él ministre mi vida. Si hay alguno, si yo o alguno tiene alguna amargura en el corazón, que el Señor nos sane, nos limpie, nos libre, sane la herida que hay allí, que no haya amargura en nuestro corazón, porque la amargura solo destruye mi vida y destruye la de los demás, contamina. Que nos guarde de gloriarnos a nosotros mismos y de jactarnos, porque nada hemos conseguido por nuestra propia mano, sino que toda la gloria es de Dios y del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos.
Señor, todo lo que viene de ti, todo lo que viene de ti es para bien de mi vida, para edificación de mi corazón. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Edifica, anima, fortalece, ayuda a que otro se capacite, y no todo lo contrario, busca el mal, busca competir, busca estar en rivalidad, busca el mal de otro, aún tiene pensamientos en el corazón de hacerle daño o se goza del daño que sufre otro en algún momento. Señor, guarda mi corazón, Señor, de actitudes y conductas que no van conforme a tu sabiduría, Señor. Guarda mi corazón, Señor, de la falta de perdón. Guarda mi corazón, Padre Celestial, de una sabiduría que contamines. Esta mañana te decimos, Señor, a ti, que tú eres lo único que necesitamos, Señor, para vivir. Que tú eres lo único que necesitamos, Señor, para tener una conducta apropiada conforme a la sabiduría